Estamos con el senador Miguel Capielo. ¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día, Florencia. Bueno, yo aprovecho su presencia, que además fue un hombre de la salud, fue secretario de salud, fue ministro de salud, para preguntarle la coyuntura más próxima que tenemos, la alerta por el sarampión. ¿Cuántos años siguen esto y ahora aparecen 2 casos y hay una preocupación, no? La preocupación está dada porque hubo una corriente de no vacunar de algunos profesionales, sobre todo en Europa, y bueno, empezaron a aparecer los casos. Los casos de sarampión se contagian de persona a persona y está tomando sobre todo aquellos niños que no tienen ninguna dosis de vacuna de sarampión, lo cual preocupa demasiado porque era efectiva esta vacuna y sobre todo teniendo en cuenta que hubo una faltante y eso genera una dificultad que de extenderse va a volver a ser una pandemia y todo lo que avanzamos durante tantos años con campañas de vacuna se va a perder y lo peor va a ser que va a causar algunas muertes de chicos muy chiquititos. ¿Faltante de vacunas de lo que distribuye Nación en toda la República Argentina? Sigue habiendo faltantes de vacunas. La ministra de Salud de la provincia ha estado haciendo los pedidos, ha recibido algunas presiones del Ministerio de Salud de la Nación, sobre todo por la firma de la CUS, pero no están llegando vacunas como era el plan nacional que estaba en el gobierno anterior, con casi 19 vacunas diferentes. Está faltando la de meningococo, que estamos en la época precisa donde se produce este tipo de enfermedades. Llegaron tarde las vacunas de la gripe, que estamos en la época. Ha estado faltando BCG, ha estado faltando la del sarampión, que todo tiene que ver con, ellos dicen, problemas licitatorios. Pero en realidad todo esto... ¿En los últimos 20 años ha habido problemas en las licitaciones y demoras para proveer vacunas o es la primera vez? No, mientras yo estuve en la función pública nunca tuvimos esos problemas, al contrario, se fueron incrementando cada vez más cantidad de vacunas a medida que iban apareciendo en el mundo. Por ejemplo, la de la gripe, después de la pandemia que hubo, que se desarrolló, y ahora, hasta ahora la teníamos en tiempo y forma para evitar lo que causó tantas muertes en el mundo y acá en la Argentina. ¿Qué es el sarampión y por qué un chiquito se puede morir con esta enfermedad? El sarampión es una enfermedad virósica que entra por vía aérea, hace un exantema en la piel, esos puntitos rojos que empiezan a aparecer, fiebre, problemas en la garganta y puede causar la muerte si se disemina a otras partes del organismo, sobre todo en chicos que tengan defensas bajas. Esto puede afectar no solo los pulmones, sino también las meninges y el cerebro. Por eso tanto hincapié que hacemos nosotros en poner la vacuna en tiempo y forma. ¿Te protege un 100% la vacuna? Sí, hemos tenido en época de vacunación prácticamente ningún caso en el mundo. Ha aparecido, los primeros casos que aparecieron fueron en África, pero después tuvimos épocas sin casos de sarampión, ¿no? Capiero, ya que está, y veíamos en una de las informaciones breves el alboroto que se causó en Rafaela, el tema de una obra de teatro por el aborto, pero más allá de la obra en Rafaela, sigue la discusión, falta una definición en el Senado de la Nación. Mi pregunta es su postura, en base a su postura, ¿por qué sí o por qué no? Esto me parece que no le hace bien a las mujeres que tanto luchan para la legalización del aborto. Parece que ha sido un hecho lamentable. No cuestiono la obra, ni mucho menos posiciones. Me parece que no le hace bien. Nosotros hemos manifestado muchas veces nuestra posición con respecto al aborto. Cuando era ministro hice 3 resoluciones para el aborto legal.
que fue después de la muerte de Ana Acevedo. Y ahora he visto que el Hospital Iturraspe otra vez son los objetores de conciencia. Cuando la otra resolución era de objetores de conciencia, pero yo las publicaba. Y eso generó cierta dificultad, y la última era que si son todos objetores de conciencia, el jefe de servicio tenía que hacerse cargo. Acá teníamos un jefe de servicio de ginecología, profesor de facultad, que no enseñaba métodos anticonceptivos, por ejemplo, y que nos demandaron en su momento, tanto al doctor Wiener como a mí, por esta decisión de facilitar que en todos los hospitales y centros de salud de la provincia se pudiera hacer el aborto legal. Después empezamos a desarrollar lo que es el misoprostol, que es lo que se usa, que ya están 100.000 comprimidos fabricados, que hay que ver la difusibilidad y cómo se puede lograr la efectividad de esto, que seguramente a fin de año van a estar. Pero cuando tomamos decisiones, la tomamos pensando en que hemos logrado no tener muertes por abortos clandestinos. Dos puntos que se dicen en el marco de esta discusión, que en los países donde se ha legalizado se incrementaron los casos de abortos. Esto no es cierto. Digo, es interesante preguntarlo porque por ahí se mencionan muchísimas cosas y no es así en general en los países donde se ha legalizado el aborto. No crecieron los casos. No crecieron, y esas son falacias que hay y que se dicen. Nosotros estamos habilitando la posibilidad, se va a habilitar, si esto se vota en senadores, la posibilidad de evitar el aborto clandestino. Yo quisiera que muchos de los que se oponen hayan estado cuando era la vieja asistencia pública los días viernes y sábados, que llegaban mujeres con aborto en curso hecho con un tallo de perejil o con una aguja de tejer, y que perforaban y se morían, mujeres jóvenes en edad productiva, y que aquellas que tenían capacidad de pago se lo hacían en las mejores condiciones. Hoy estamos dándole la posibilidad a todas de la misma manera, sobre todo en esta provincia, pero necesitamos que no haya esos casos de que el juez no autoriza hacer el aborto legal de una chica que fue violada y embarazada. O aquellos que dijeron que lo tengan y después lo dan en adopción. Son cosas muy crueles. ¿Es una cuestión de salud pública la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo? Es una parte de la salud pública, pero más que nada es una parte de la sociedad con su conjunto. Porque nosotros no podemos, solamente por salud pública, esto es legal, esto tiene que estar totalmente reglamentado, y fundamentalmente tienen que seguirse los protocolos, que hubo un protocolo del gobierno anterior, del ministro Mansur, que hoy es el gobernador de Tucumán, que la presidenta lo bajó en muy poquitos minutos. Pero Santa Fe tiene su protocolo. Esto no es solamente de salud, tiene que ver con toda la sociedad. Última, Capielo, ¿sigue con intenciones de presentarse y competir para la intendencia en Rosario? Sí, estamos trabajando sobre eso. Estamos recorriendo mucho los barrios fundamentalmente. Ya después vamos a empezar con el centro. Estamos estudiando todos los temas. Hay un equipo muy grande de gente trabajando con nosotros para tener las mejores propuestas para este futuro que puede que sea favorable para nosotros. Será candidato, pero no con las siglas de Frente Progresista Cívico y Social, sino con una alianza más amplia que integre otros sectores políticos en Rosario y en Santa Fe. La idea es esa, ¿no? Sumar otras fuerzas que constituyan un frente distinto, ¿no? El Frente Progresista, que arrancó con 8 fuerzas políticas y hoy del radicalismo tiene solamente una fracción. Hemos hablado con todos, incluido el PJ. Incluido el PJ, sobre todo con los senadores que están
conmigo en la Cámara. En algún momento esto se va a empezar a definir porque todos tenemos alguna preocupación de lo que pueda venir y de lo que se va a perder si gana la fuerza Cambiemos. Esto de la salud, por ejemplo. Muchísimas gracias, senador. Al contrario, un placer.